Lo dijo él. A primera hora. A ver, 7:24, vamos a continuar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Y recibimos en nuestra mesa de trabajo al constitucionalista André Benavides. André, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, André. Buenos días, estimado Fabricio, un cordial saludo para ti, para Andrea y por supuesto para toda la audiencia de Armónica. Gracias. Si le puede acercar un poquito el micrófono, gracias, doctor. A ver, hay algunos temas que queremos plantear a André Benavides y quiero empezar primero con una reacción de nuestro invitado a esta sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso Las Malvinas. Hay una serie de medidas de reparación, declara además la desaparición forzada de los 4 niños, establece un pedido de disculpas públicas, les manda incluso el texto, no les dice solamente pidan disculpas, les manda el texto para esas disculpas públicas y hay una indemnización que creo que a todos nos ha llamado la atención por el valor tan pequeño. Pero me gustaría su reacción sobre esta sentencia, doctor. Bueno, la Corte Constitucional ha conocido a través de una acción extraordinaria de protección un proceso por concepto de habeas corpus que en su momento fue planteado por la familia de los 4 chicos o niños de las Malvinas respecto a su desaparición forzada. En ese sentido debemos recordar, estimado Fabricio, estimada Andrea, que en primera instancia las familias ganaron esta acción de protección. Sin embargo, esa sentencia de primer nivel fue revocada por parte de la Corte Provincial del Guayas. Lo que cuestiona la Corte Constitucional, esta sentencia de segundo nivel, que fue justamente objeto de esta acción extraordinaria de protección, es que prácticamente la Corte Provincial se dedicó a citar textos de la sentencia de primer nivel y aparte para decir que medio está fundamentado jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pero al final del día no termina determinando justamente si es que hubo o no hubo la desaparición forzada. Aunque declara la desaparición forzada. No, hablo de la sentencia de la Corte Provincial. Ah, ya. Que es la del 19 de mayo que revoque el habeas corpus. Exactamente. Correcto. También no establece ningún tipo de responsabilidad respecto a la entrega de información sobre el paradero de los chicos, etcétera, etcétera. Pero la Corte dice, ¿sabe qué? Esa sentencia de la Corte Provincial está mal motivada porque no ha adoptado estos elementos. De ahí que la Corte Constitucional ha hecho un control de mérito porque recordemos que cuando se acepta una acción extraordinaria de protección, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que deja sin efecto la sentencia y devuelves el proceso a Corte Provincial para que resuelva otra sala de esta instancia. Pero en este caso la Corte Constitucional hizo un control de mérito. ¿Qué significa esto? Que la propia Corte Constitucional termina resolviendo el habeas corpus. Y ahí es donde están todas las medidas de reparación que justamente establece la Corte Constitucional. Entonces te dice que sí existió violación de derechos constitucionales porque hubo la desaparición forzada, también que te establece garantías de no repetición, de satisfacción, como por ejemplo las disculpas públicas, el tema de que se haga algún tipo de alocución sobre esto en el Museo de la Memoria o de la Verdad, que se llama, y establece también que por parte del Ministerio de Defensa y también de las Fuerzas Armadas se haga una reparación económica, lo cual sí llama profundamente la atención debido a los montos, porque aquí no estamos solo en una desaparición forzada, estamos en una desaparición forzada con resultado de muerte, ¿de acuerdo? Y también el tiempo que se le da para esta reparación, 6 meses, doctor. Bueno, de hecho, de la experiencia propia que hemos manejado algunos casos constitucionales, el tiempo parece que es expedito a diferencia de lo que ocurre normalmente en un proceso jurisdiccional, porque recordemos que cuando se dan este tipo de reparaciones, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que sacar, primero programarle en el presupuesto, sacar la certificación presupuestaria, después hacer todo el trámite administrativo, entonces se adapta, diríamos, dentro del proceso normal en un proceso de reparación económica. Lo que sí me llama la atención es el tema de qué criterios utilizó la Corte Constitucional para dar esta reparación económica en equidad, ¿sí? Porque en otros casos, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? La típica que utiliza la Corte Constitucional, en equidad $5,000 y está violentadísimo el derecho.
En este ya creo que por lo escandaloso que es el caso, bueno, han dicho 10.000 por daño. ¿Cómo se decide eso? Es decir, ¿quién decide que es 10.000? Yo creo que lo han hecho en función de algunos estándares que tiene el sistema interamericano de derechos humanos. Pero a la final del día, creo que también lo que ellos analizaron es la responsabilidad que pueda dar también en el ámbito penal. Entonces, claro, si bien es cierto, en el ámbito constitucional existe una responsabilidad por el tema del manejo del habeas corpus, de la entrega de la información, etcétera, etcétera, pero en el ámbito penal también existe una reparación integral que también pueda suponer una reparación económica. ¿Qué significa esto para, Dios no quiera, próximos eventos similares? Es decir, ¿tiene tal vez algún, digamos, o queda como antecedente este fallo de la Corte Constitucional? El fallo de la Corte Constitucional me parece que establece algunos lineamientos importantes en el manejo de lo que viene a ser el habeas corpus primero, pero este habeas corpus instructivo, que justamente no se sabe el paradero, no se conoce la situación que tiene una persona que ha sido detenida. Entonces, evidentemente, este es un llamado de atención, creo que para todos los estamentos de la sociedad y del Estado, porque establece responsabilidades primero para el Estado como tal a través de Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas. Segundo, establece también lineamientos y parámetros para los jueces constitucionales que justamente van a conocer estas garantías jurisdiccionales de habeas corpus. Y tercero, también para la ciudadanía, que sabe que este tipo de situaciones no van a quedar en la impunidad, más allá de que algunos trataron de desconocer la situación que pasaba, inclusive cuando se cumplió la sentencia de primer nivel por parte del Ministerio de Defensa, e incluso se la cumplía y se la hizo como que bajo protesta, pero con la amenaza a la jueza de primer nivel que dio esta sentencia. La parte de disculpas fueron 20 segundos, en un video creo que fueron de 5 minutos, y en la parte final, después de las disculpas, vino la amenaza a la jueza. Claro, y decían que iban incluso a seguirle por error inexcusable. Sí, fue repudiable eso. Pero a la final del día, la Corte Constitucional termina dándole la razón. Y tampoco aquí se ha calificado el error inexcusable en contra de los jueces de Corte Provincial, porque al menos la Corte dice, bueno, estuvo motivada, pero estuvo mal motivada. Tampoco aquí vemos un error evidente, un error craso que indique que se ha afectado la tutela judicial efectiva, derechos constitucionales de las personas que han presentado este habeas corpus, más allá del tema de la motivación. Muy bien, de este tema... Sí, yo creo que ahí nos ha explicado un poco una primera aproximación el doctor André Benavides sobre el caso de los 4 de las Malvinas. Hablemos del caso de Juan Andrés González, que fue la génesis que motivó esta entrevista con André Benavides. Juan Andrés González fue objeto de un pedido de autorización de enjuiciamiento penal por parte de un juez de la Corte Nacional de Justicia. La Constitución señala que el juez tiene que pedirle autorización a la Asamblea Nacional cuando se trata de un asambleísta. El juez procede, envía una comunicación el 5 de febrero a la Asamblea Nacional, tiene 30 días de asamblea, el plazo terminó el 5 de marzo. El tema fue incluido en el orden del día de la sesión del jueves de la semana anterior. Fue el segundo punto del orden del día. El primero era la situación de la asambleísta Mónica Palacios. No hubo votos para la autorización de enjuiciamiento penal de la asambleísta Mónica Palacios, y al darse cuenta que no hay votos, el presidente decide suspender el siguiente punto. Y a inicios de esta semana, públicamente el presidente Olsen anuncia que no va a reinstalar la sesión y que el tema quedó allí, diciendo que la inmunidad no es impunidad, etcétera. ¿Cómo se entiende esto? Porque desde mi punto de vista, y lo compartimos con Andrea, yo creo que esto deja sentado un peligroso precedente para el futuro, porque hoy la mayoría tiene ADN. Mañana puede ser RC, después pueden ser los socialcristianos, puede ser Creo, Pachacuti, quien sea. El que tenga mayoría, sabe que manda la dictadura del voto en las cuestiones legislativas, puede hacer exactamente lo mismo para tratar de exterminar o anular a los adversarios políticos. ¿Cómo ve usted esto, doctor? Mire, Fabricio, a ver. Es importante tomar en cuenta que los asambleístas, de acuerdo al 128 de la Constitución, gozan de una inmunidad. Y la inmunidad que tiene un legislador viene a partir de 2 dimensiones. La primera es una inmunidad de fondo. ¿Qué significa eso? Que ellos no son responsables, ni civil ni penalmente, por sus actuaciones o por sus opiniones.
Y en el caso en específico vemos que es un comentario, una opinión, estemos de acuerdo, estemos de desacuerdo, etcétera, del legislador en el marco del ejercicio de sus funciones. Entonces, por ese lado, podríamos decir que la inmunidad parlamentaria le cobija, porque es en el marco del ejercicio como legislador. Y tenemos una segunda dimensión que tiene que ver con la inmunidad formal. ¿Qué significa eso? Cuando usted es legislador, tiene este blindaje que justamente a usted lo protege en situaciones de procesamiento judicial o penal. El momento que un legislador ha cometido un delito, tiene que ser, en este caso, autorizado este procesamiento a través de la Asamblea Nacional, porque se dan cierto tipo de situaciones, y históricamente eso ha ocurrido, en el contexto de que se utiliza la justicia para perseguir adversarios políticos. Te inventan casos, falsos positivos, etcétera, etcétera. Entonces, justamente la inmunidad parlamentaria te permite, te cobija aquello. Ahora, en este caso, algunos dirán, esto es ajedrez político, jurídico de alto nivel. Pero en realidad no es así. Esto es viveza criolla, y si queremos jugar algo es la macateta. Porque a la final del día están generando un precedente que después te puede condicionar incluso tus actuaciones. Por ejemplo, si mañana presentan una denuncia en contra de un asambleísta de ADN, ¿qué vas a hacer? La misma. No vas a sesionar, no vas a actuar. No, pues, pero lo que pasa es que si alguien presenta una denuncia en contra de algún asambleísta de ADN ante la Corte Nacional de Justicia y un juez de la Corte le pide autorización a la Asamblea, lo más probable es que ahí sí pongan el orden del día, porque además, dato no menor, se requieren 101 votos, que es mayoría calificada de los 2/3, y no existe posibilidad alguna de que se pueda completar esa votación con la configuración actual de la Asamblea. Claro, o sea, ahorita en este momento, destituir un asambleísta, levantarle la inmunidad, autorizar el procedimiento penal, no lo vas a poder hacer. Censurar y destituir a un ministro de Estado, un presidente de la República, ¿no? Porque no hay los votos. Porque no hay los votos. Entonces, claro, pero aquí evidentemente tú dices, bueno, entonces lo que vamos a hacer es la fácil o la criolla. No sesionamos, hacemos que transcurra el tiempo, que son los 30 días que te establece el 128 de la Constitución, y con eso se entiende como autorizado. Pero ahí, por ejemplo, no estaría incurriendo tal vez en incumplimiento de funciones del presidente de la Asamblea, Nils Olsen. Y esto pregunto porque en 2022 ya tuvimos un proceso similar. Es decir, cuando destituyen a Guadalupe Llori en 2022, es precisamente porque no convocaba las sesiones de pleno. Esa fue la justificación. ¿No estaría haciendo lo mismo el presidente de la Asamblea? Y lo más grave es que una cosa es que te digas, mira, hemos estado analizando una ley económica urgente y el debate ha sido muy largo, que no nos permitió tratar este punto del orden del día. No, aquí te dicen hasta con videíto que no les dio la gana de sesionar y tratar este punto del orden del día, que tiene que ver con el levantamiento, la inmunidad o la autorización para el procesamiento penal. Podríamos decir que formalmente cumplió porque convocó, pero no lo trató el punto del orden del día. Entonces, en ese sentido, decir que ha existido un incumplimiento per se no es tan así, porque a la final del día convocaste. Pero si él mismo dice, no voy a volver a convocar para debatir este tema. Es que en este momento la Asamblea Nacional incluso ya perdió la competencia en razón del tiempo. Si usted quiere mañana convocar para tratar este punto, la Asamblea ya no es competente, porque tuvo 30 días para hacerlo. Y claro, antes, por ejemplo, tú con las anteriores constituciones te decía que, bueno, tienes que convocar para resolver, porque tú vas a analizar tanto los fundamentos de derecho como de hecho para ver si es que procede o no procede la autorización para enjuiciamiento penal. Pero en este caso ni siquiera se analizó. O sea, el tipo puede ser inocente, pero a la final, porque te cae mal, porque no te gusta, porque es de otra bancada legislativa, terminas llevándole al banquillo de los acusados. Y lo peor de todo es que ni siquiera es es un delito, imagínate, Fabricio, Andrea, es un delito de acción privada que es una calumnia. Entonces yo digo, jurídicamente hablando, digo, bueno, ya hicieron esto. Pero ya en términos jurisdiccionales, yo creo que se va a caer esto, porque a la final del día, cuando tú imputas un delito de calumnia, tienes que tener identificado quién es la víctima. Ahora, justamente a eso iba, porque quien denuncia es la asambleísta de ADN, Naila Quintana Tapia. Ella le denuncia al asambleísta Juan Andrés González por una declaración que él hace en el marco de una rueda de prensa.
Pero el asambleísta Juan Andrés González no le calumnia al asambleísta Quintana. Él habla de modo general de un sector político refiriéndose a la bancada de ADN. O sea, en esa declaración él habla de la bancada de ADN. Y le presenta la denuncia al asambleísta Quintana. Procede que una persona asuma que le han calumniado cuando no se han referido a ella, sino a una, digamos, no sé si llamarle persona jurídica, pues es un sector político y no a ella a nivel personal. No sé ahí jurídicamente cómo procede, André. Perfecto. Mira, aquí 3 cuestiones. 1. El asambleísta, y no es que esté defendiendo al asambleísta, a mí ni me interesa. No, es para entender esto. Sí. Jurídicamente, aquí hablemos que Juan Piguave fue el que hizo esto. Un asambleísta tiene la inmunidad y no tiene responsabilidad respecto de sus opiniones. Así que por ese lado, judicialmente, esto se caería. 2. Tomemos en cuenta que los funcionarios públicos tienen un estándar diferente de acuerdo al sistema interamericano respecto a los cuestionamientos que puede hacer la ciudadanía, incluso sus pares. ¿De acuerdo? Entonces, que se me afectó el derecho a la honra, tiene un estándar diferente porque tienen un escrutinio público distinto de lo que tiene el común de los mortales. Y tercero, respecto del delito de calumnia, tenemos que tomar en cuenta 2 aspectos. Primero, que es un delito de acción privada, es decir, que tiene la carga de la prueba para demostrar que existió un delito. ¿Quién es? El que está metiendo la querella. El denunciante. Ya. En este caso el asambleísta Tapia. Querellante. Perdón, Quintana. Entonces, eso por un lado. Y por otro, cuando se configura el delito de calumnia, tienes que decirlo con nombre y apellido, no de manera general. Es como si mañana yo dijera, todos los abogados son vagos, ¿ya? Entonces, ¿qué? Me siento y viene el doctor Ocaña y te plantea... plantea una... Porque es presidente del Colegio de Abogados y dice, nos sentimos aludidos. Nos sentimos aludidos. Tiene que ser con nombre y apellido. Entonces, tiene que tener una identidad subjetiva plenamente identificable para decir que eso le ha afectado su honra, su honor, para que pueda trascender al ámbito penal. En este caso es de manera general. Ahora, que te hayas sentido afectado es otra cosa. Entonces, bueno, si es que fue así, presenten la querella a todos los asambleístas, si se sienten aludidos. ¿Qué podría entonces pasar con esa querella? Yo creo que se debería caer en la Corte Nacional de Justicia porque no cumple con los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal. Para mí no existe como tal una calumnia per se, más allá que podemos estar en desacuerdo con lo que ha dicho, porque son también términos fuertes de que narcoestado, que esto, que el otro, pero al final del día no existe un sujeto identificable al cual se le haya imputado un delito. O sea, no es que González le dijo al asambleísta Quintana, usted es narcotraficante, estoy hablando de un ejemplo hipotético, no es que le señaló a ella sin presentar una prueba. ¿Ahí qué delito se configuraría? Si es que se le dice asambleísta XYZ, usted es narcotraficante. Ya, ahí sí estamos hablando de una calumnia. Esa es una calumnia. Ahí sí. Pero sigue siendo un delito de acción privada. Así es. Ahí no interviene la fiscalía. No interviene la fiscalía. ¿Cuándo interviene la fiscalía? La fiscalía interviene en los delitos de acción pública, en los cuales no necesitas la querella. Entonces, por ejemplo, en este tipo de delitos en contra del honor, la honra, no tenemos un delito de acción pública que pueda ser activado directamente por la fiscalía. Delitos de la fiscalía, asesinato, homicidio, corrupción, peculado, etcétera. Pero en estos casos tiene que ser activado por la persona que se ha sentido aludida. Entonces, en este caso, ni siquiera rebuscando en el Código Integral Penal, no veo un delito en el cual pueda la fiscalía ni rebuscando ver cómo puede activar una investigación previa o algo. Sobre la inmunidad parlamentaria, digamos que ahora mismo está levantada, quiero decirlo entre comillas, ¿verdad? Es solo para este caso en específico, es decir, no es que se levanta totalmente la inmunidad parlamentaria para el asambleísta. Excelente pregunta, porque mira, yo también he estado escuchando que creo que los asambleístas quieren presentar una querella cada uno. Entonces, si es que van a presentar 70 querellas, eso significaría, debería haber 70 procesos y 70 levantamientos de inmunidad, autorización de procesamiento penal, lo cual suena un despropósito, pero que tú le autorices o por dejar pasar el tiempo se haya autorizado el procesamiento penal no significa que automáticamente se activa para otro tipo de delitos. Entonces, si es que mañana plantean una nueva querella,
tiene que evidentemente tramitarse también esa querella. Es decir, hacer todo este proceso que ya se hizo, es decir, que el juez envíe a la Asamblea Nacional el pedido, etcétera, para que se levante por cada caso la inmunidad. Exactamente, tiene que ser caso por caso. Aquí no es que automáticamente por un caso yo le doy carta abierta para otro tipo de proceso. Mire, doctor, una pregunta que me hace un oyente, gracias al oyente que me envía esta pregunta, dice, me pide que le pregunte a André Benavides. ¿Es calumnia si, por ejemplo, el presidente de la República le dice al alcalde de Guayaquil, alcalde delincuente, sin que haya recibido ninguna sentencia? Alcalde criminal. Alcalde criminal, perdón. El término fue, gracias, André. Alcalde criminal fue el término. Bueno, tal vez podríamos ser con nombre, si es que tiene nombre y apellido, podríamos decir que presumimos que puede haberse cometido un delito de esta naturaleza. Claro, aunque no dice, al presidente no le escuché diciendo Aquiles Álvarez, alcalde criminal, pero dice, desde que el alcalde criminal está detenido, las muertes violentas han viajado. Es que es abstracto como el caso del asambleísta. O sea, aquí tenemos 200 y pico de alcaldes. Entonces cualquiera podría sentirse aludido. Y no necesariamente sea referencia a Aquiles Álvarez. Pero, y la comparación, por ejemplo, con el ministro del Interior, que ha dicho que tienen alertas y que la Revolución Ciudadana es capaz o podría ser capaz de todo. Incluso ha sugerido que la alerta contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, es de que lo quieren poner en riesgo su vida. Bueno, en ese caso no, ni siquiera se está imputando un delito. Solo es un comentario ahí para decir que presuntamente se va a hacer algo, pero no se configura. Doctor, y aprovechamos para abordar otro tema, y es a propósito, retomo la sentencia del caso de las Malvinas. Al declarar desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas, ¿hay o no la posibilidad de que alguien, porque ya se empezó a sostener esta narrativa el día de ayer, de que se pueda plantear utilizando el 129 de la Constitución, invocar la causal de desaparición forzada, que sí es una causal de enjuiciamiento político al presidente de la República, plantear efectivamente el juicio político al mandatario? ¿Es posible eso? En absoluto. A ver, expliquemos eso, porque ya trataron de instalar algunos esa narrativa ayer, tratando de minimizar el valor de la sentencia y la situación de los niños y la verdad, justicia, reparación, no repetición, hablando de que se quiere allanar el camino para un enjuiciamiento político al presidente. ¿Por qué dicen lo absoluto, André? Uno de los problemas que tienen nuestros políticos y quienes hacen opinión pública es que no leen o interpretan a conveniencia. A ver, ¿qué es lo que te dice el 129 de la Constitución? Te dice, a ver, ¿cuáles son las causales de juicio político del presidente de la República? Delitos contra la administración pública, también te habla de delitos contra la seguridad del Estado y te habla de delitos de lesa humanidad como la desaparición forzada. Pero tenemos que tomar en cuenta que el 129 numeral 3 te dice desaparición forzada por razones políticas o de conveniencia. Entonces tiene que haber ahí una razón política para que se haya desaparecido forzosamente a una persona. Por un lado, eso de manera general. Así que hayas desaparecido a unos niños no significa que sea por un tema político. A diferencia que lo hayas desaparecido a un asambleísta que te cae mal. O un opositor político que te cae mal. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros planteamos una solicitud de juicio político, es una responsabilidad directa en contra de la persona que le ejecuta. En ese sentido, si es que se quisiera seguir un juicio político, se debería establecer la cadena de mando para que se determine que efectivamente desde Carondelet salió la orden a través del ministro de Defensa, después a las Fuerzas Armadas, para que estos militares a los 4 niños lo desaparecen. O sea, hablar de la responsabilidad directa del presidente de la República. Exactamente. Tiene que ser responsabilidad directa. Y es lo que yo he sostenido incluso en el juicio político a Lazo. Cuando fue el juicio político a Lazo dije que es una responsabilidad directa. Ya que otro subalterno haya hecho actos de corrupción, que esto, que Flopec, etcétera, etcétera, no significa que él haya cometido el delito de corrupción. Claro, porque a Lazo lo enjuicia políticamente no por el caso León de Troya, como se llamaba, sino por el tema de Flopec. Esa fue la causal autorizada por la Corte Constitucional. Exactamente. Entonces, en este caso en específico como tal, si uno revisa la sentencia penal, si uno revisa la sentencia constitucional de este habeas corpus, en ningún momento se nombra al presidente de la República. Una responsabilidad directa que él haya tenido o un rol dentro de la ejecución de esta desaparición forzada. Ahora,
Jurídicamente hablando, estimado Fabricio, estimada Andrea, no existe. No existe sustento, ¿ya? Y yo no sé por qué se preocupan si políticamente no hay los votos. Es lo que yo decía ayer, ¿no? Primero, jurídicamente yo coincido y además me encanta su explicación porque nos permite aterrizar un poquito el tema de la responsabilidad, sobre todo, más allá de que efectivamente es una causal de enjuiciamiento político del presidente. Luego tiene que pasar un dictamen de admisibilidad primero de la Corte Constitucional, que es el primer filtro. Luego viene todo el proceso en la Comisión de Fiscalización, que está controlada por ADN, y digamos que llega al pleno de la Asamblea Nacional, se necesitan 101 votos, y como digo, políticamente es imposible, ¿no? Ya están preocupados algunos matemáticamente, periodistas e influencers. Matemáticamente y con el ábaco de los votos en la Asamblea Nacional, no existen. O sea, es imposible. Inclusive, ya supongamos que mañana presentan la solicitud de juicio político, eso se caería en la Corte Constitucional. Pero ahí tenemos un problema, porque la Corte Constitucional también con este estándar de mínima verosimilitud dio paso al juicio político a Lazo. Y claro, la Corte Constitucional pues es medio verosímil esto y damos dictamen favorable. O sea, ya uno de la Corte tampoco en este tipo de procesos no sabe qué puede esperar. Pero jurídicamente, hablando en blanco y negro, no procede en absoluto. Y más que todo por las razones políticas que los comentamos. O sea, hay un control, una mayoría en la Asamblea Nacional de ADN que evidentemente ni siquiera va a calificar en el CAL, o más bien no es calificar, admitir a trámite en el CAL la solicitud de juicio político. Correcto. André, gracias por el tiempo y por ilustrarnos con el conocimiento de nuestro invitado sobre algunos temas que hemos planteado. Muy gentil. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. El doctor André Benavides, constitucionalista aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.